Suerte, que les vaya bien. Gracias. Saludos a todas y todos. Esta es una nueva emisión de LASA Dialogues. Es un programa producido por el Latin American Studies Association que analiza temas de la coyuntura latinoamericana. Soy Angelina Kotler, directora de Membresía y Desarrollo, y en nombre de LASA les doy la bienvenida. Hoy tenemos el tercer programa dedicado a los efectos del COVID-19, conversando sobre la situación de las comunidades rurales e indígenas en la región latinoamericana. Para conversar sobre este tema nos acompañan esta tarde Carlos Londoño Sulquín, profesor de antropología en la Universidad de Regina, Canadá, y presidente de SALSA, the Society for Anthropology of Lowland South America. Carlos investiga su investigación en debates sobre el estudio de pueblos amazónicos, semiótica y lenguaje. Jovita Tzul es maya quiché, abogada y notaria, experta en derechos humanos de los pueblos indígenas y investigadora en el Instituto AMAC y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala. Y Guillermo Salas, profesor de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, su trabajo enfocado en las relaciones y conflictos entre industrias extractivas y comunidades rurales y prácticas indígenas de formas de peregrinación. Invitamos a todos los que nos están escuchando, viendo, a enviar sus preguntas al panel a través del chat. Este programa estará también en nuestra página web. Muchas gracias de antemano a los participantes por haber aceptado la invitación de LASA y a ustedes por acompañarnos. Estén atentos a nuestros próximos anuncios por el Facebook y Twitter, ya que el 9 de julio estaremos con un nuevo programa de LASA Dialogues dedicado al racismo. Conmigo será hasta pronto. Muchas gracias, Angelina, por esa introducción que nos haces. El tema que vamos a tratar hoy es el de COVID-19, el coronavirus entre indígenas en Centroamérica, los Andes, la Amazonía. Y la idea es que sea una conversación entre nosotros tres y con apertura a preguntas. Bueno, nos han puesto la tarea de explicar cuál es la situación de las comunidades en las zonas en las que nosotros trabajamos durante esta pandemia del COVID-19, qué grandes problemas y retos hay en las comunidades. Vamos a empezar entonces, empecemos de norte a sur. Jovita, ¿puedes arrancar? Hola, claro que sí, qué gusto estar con ustedes y qué gusto también a las personas que nos acompañan. Pues decirles que la situación de Centroamérica, particularmente la de Guatemala, pues es una situación bastante crítica, difícil en el marco de esta pandemia, ya que pues sabido es que históricamente el sistema de salud guatemalteco y centroamericano pues vive una crisis permanente. Sin embargo, en este momento de crisis, estas circunstancias se atenúan o se exacerban de una forma pues mucho más fuerte. Para el caso de las comunidades, efectivamente, los servicios de salud han sido deficientes, no han llenado las capacidades para que las comunidades puedan ser atendidas de forma digna, pero ante ello también es importante que resaltemos la forma creativa y la fuerza organizativa que las comunidades han tenido para responder a estas circunstancias. Entonces, sí creo que en ese marco está esta falta de capacidad de los estados de responder a las necesidades de los pueblos, pero por otro lado está la fuerza organizativa de los pueblos que han sabido, digamos, a través de restablecer, no sé, la medicina ancestral maya, haciendo test, haciendo cualquier otro tipo, digamos, de medicina para fortalecer el sistema inmunológico, las defensas, y por el otro lado también el tema de los mercados comunitarios o cantonales que están manteniendo la alimentación del país
en este momento. Entonces, yo creo que podemos verlo en estas dos claves, ¿no? Las carencias del Estado y, por el otro lado, la fuerza con la que las comunidades responden ante esta situación, y seguro que también en la Amazonía o en los Andes las circunstancias son similares. Jovita, se me ocurre una pregunta. Hace poquito en la Sociedad de Amazonólogos, en Salsa, publicamos una respuesta a Black Lives Matter en Estados Unidos con la situación de racismo, y lo ligamos con la situación en la Amazonía y con cómo visiones racistas o con creencias racistas se traducen a políticas del Estado que le hacen daño a los grupos indígenas. ¿Se te ocurre algo sobre ese tema? ¿Qué políticas del Estado? Mira, yo creo que hay que partir que Guatemala tiene un Estado de corte racista, digamos, desde su fundación. Por lo tanto, la mayoría de políticas pues están en esa tónica o en ese ritmo. Y pongo un ejemplo súper claro en el tema del COVID, como las medidas para paliar la crisis, en el que, por ejemplo, se otorga un bono a familias, un bono como de más o menos $150 mensuales, pero el tipo de beneficio se va a dar por medio le llaman aquí el contador de luz, digamos, de la energía eléctrica. Pero vamos a partir que hay un porcentaje grandísimo en Guatemala que no tiene acceso a la energía eléctrica. Entonces, efectivamente, esta medida nos viene a mostrar la gran desigualdad que se vive en el país, que quienes tienen acceso a la energía eléctrica, pues es un grupo muy reducido del país, mientras que la gran mayoría de personas no cuentan con ese servicio. Entonces, es una política altamente excluyente, racista hacia las comunidades indígenas, y como esta podría irte mostrando o numerando varias, digamos, aquí en Guatemala, solo en el marco del COVID, por no hablar de todo el contexto guatemalteco. Es un caso de lo que se llama racismo estructural, es decir, puede que el individuo burócrata no sienta particular alevosía contra los indígenas o los afrodescendientes, pero reproduce prácticas que perpetúan la inequidad y el abandono a los pueblos. Entiendo muy bien. Sí, claro. Sigamos con Guillermo y volvemos. Te quería preguntar por números, Jovita, números de infectados, si tienes algo así. Si no, no importa, para que de pronto lo prepares ahí mientras le preguntamos a Guillermo qué nos puede decir sobre la situación de las comunidades en andinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, Alasa, y muy contento de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, para relacionar con lo que Jovita estaba hablando en los Andes, bueno, en el Perú, donde estoy situado, tenemos Andes y tenemos Amazonía, y en los Andes hay obviamente muchas comunidades que tienen marcadores de identidad indígena, pero que no necesariamente se reclaman como indígenas, ¿no? Entonces, el marco de interpretación muy claramente presente ha sido de comunidades rurales o comunidades campesinas antes de comunidades indígenas, pero vemos que eso es como una cuestión que es básicamente semántica. En muchas de las situaciones que voy a referir se refieren a comunidades indígenas legalmente reconocidas como indígenas de acuerdo a la base de datos del Ministerio de Cultura. Entonces, lo que está pasando en los Andes básicamente tiene como consecuencia una realidad que también yo creo que está presente en muchos espacios latinoamericanos, que es que hay una gran interrelación entre espacios urbanos y rurales, ¿no? Las familias tienen estrategias que incluyen a algunos de sus miembros en espacios urbanos y otros que se quedan en espacios rurales. Un efecto primero muy fuerte de la cuarentena y obviamente de la pandemia ha sido el quiebre de estas relaciones. Entonces, muchos de los pobladores que tienen familiares en zonas rurales y están en la ciudad, al estar en una situación muy precaria en las economías informales de la ciudad, se han quedado muy rápidamente sin recursos económicos, y lo que hemos visto es un éxodo de las ciudades hacia el campo, hacia la seguridad de la agricultura campesina, de la agricultura familiar, que es obviamente una seguridad bastante austera, pero es muy diferente de la miseria urbana, de no tener no solo qué comer, sino no tener dónde vivir
y salir con el riesgo de enfermarte y si te enfermas no tener dónde ir. Entonces, ese es un primer reto grande que impacta muy fuertemente el quiebre de estas relaciones urbano-rurales, no solo a quienes están en la ciudad que tratan de volver, sino a los hogares rurales, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad de hogares rurales, pero todos esos hogares rurales han estado en las últimas décadas incrementando sus ingresos monetarios a través de actividades no agropecuarias, que se producen en las ciudades, en la economía informal, o en la minería, o en el turismo, o en alguna otra actividad complementaria a las actividades agropecuarias. Entonces, eso significa un fuerte golpe en la economía familiar también. Existen las chacras, existen los cultivos, pero todo el ingreso monetario ha desaparecido en algunos casos instantáneamente, por ejemplo, con la economía que está alrededor del turismo, ¿no? El turismo ha desaparecido de un día para el otro y entonces no solo tenemos estas familias que sean parte de las familias que están tratando de retornar a el espacio rural de modos muy, muy difíciles, ¿no? Con muchas carencias, inclusive caminando y viviendo de lo que puede conseguir la caridad en medio de un tránsito tan largo de distintas ciudades a distintos espacios rurales, sino que también tenemos que las comunidades rurales mismas han perdido mucho de la economía y podría hablar de dos tipos de comunidades rurales, unas que se dedican fuertemente a la agricultura para el mercado. Estas comunidades que están, las familias que se dedican a la agricultura para el mercado, pues han sido afectadas muy fuertemente por el quiebre de las cadenas de transporte, por la misma cuarentena. Entonces, en el caso de los alimentos perecibles hay un riesgo muy alto de pérdida de cosechas, pérdida muy grande de cosechas. Y en los casos de que no son perecibles, bueno, se está almacenando eso, pero igual hay riesgos de que caen los precios porque la demanda, por la misma crisis, la demanda de alimentos misma está bajando. Esto significa una crisis seria para la producción agropecuaria y el riesgo más grave es la siguiente campaña. Es decir, que hay riesgos que debido a esta crisis, a la descapitalización de estas familias que viven de la agricultura familiar, no puedan sembrar adecuadamente la próxima cosecha y eso va a tener como consecuencia que no haya comida para las ciudades, ¿no? Entonces el Estado no está haciendo nada para ver este problema de la producción de alimentos que es sumamente serio y que, bueno, o sea, podría ser que en el futuro importen alimentos, ¿no es cierto? Pero eso no va, o sea, el asunto es actuar ahora y salvar esta situación en este momento. Bien interesante. Hace poco estuve en contacto con un colega amazonólogo que trabaja en la punta sur de Colombia, en Leticia, sobre el río Amazonas. Y lo que hemos notado, trabajamos con los mismos pueblos nosotros, y lo que hemos notado es un énfasis en un concepto abstracto de la saciedad, de la abundancia de comida como un valor central, y lo traducen a seguridad alimentaria. Lo han traducido ya ese término y lo venden como algo que está en gran riesgo y como algo que hay que buscar proteger a toda costa. Quería notar algo más, es esa dinámica de relación entre indígenas en las urbes e indígenas en las comunidades. Ha sido causalmente importante en el proceso de transmisión del COVID. Claro, claro. Justamente el retorno lo que pone en riesgo es que la transmisión se expanda, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades que han establecido institucionalmente a través de la comunidad campesina, a través de la ronda campesina, formas de restricción de acceso, ¿no? Más allá de toda la cuarentena y el ejército que trataba de controlar esta situación que ha desbordado, ¿no? Y gobiernos regionales que trataban de implementar espacios de cuarentena, o sea, se ha hecho en lo que se ha podido, pero esto es tan capilar y tan orgánico y a tantos niveles, no es una ciudad y el campo, son muchas ciudades, muchos espacios rurales, unos más grandes, otros más pequeños, otros más cercanos a los destinos. Entonces, la gente puede restringir, ¿no es cierto?, el tránsito de los foráneos, pero es mucho, mucho más difícil y ha sido bastante efectivo, yo diría, ¿no? Hay zonas que claramente muestran una transmisión mucho más lenta del COVID,
Pero el punto es que cuando llegan los familiares, los hijos de las familias que están allí, es muy difícil simplemente establecer una restricción y decirles, ustedes no entran acá y váyanse. O sea, no se puede hacer eso. Entonces, hay iniciativas comunales, algunas, es un conocimiento muy fragmentario que yo tengo por indicios aquí y allá en las redes sociales, en comunicaciones fragmentarias, pero sí hay indicios de comunidades que han establecido zonas de cuarentena, ¿no? Donde los familiares se queden dos semanas, pero no necesariamente ese es un patrón homogéneo y extendido. Yo diría que más bien quizás es la excepción. Entonces, eso es sumamente preocupante, ¿no? Porque, como decía Jovita, claro, el acceso a los servicios de salud, si en las ciudades es precario y está siendo rebasado por la pandemia, en los espacios rurales no tenemos transporte, no tenemos postas adecuadas, no tenemos postas con la medicina, ni con las mascarillas, o sea, es una precariedad muy, muy grande, ¿no? Entonces, si el virus llega a expandirse en zonas rurales, no hay mucho que pueda frenarlo, ¿no? Quisiera comentar un poco sobre la situación en la Amazonía. Pasa algo similar y me gustó mucho ese término que usaste de la capilaridad, porque captura bien eso que está pasando en el Amazonas, que es las urbes son centros de explosión de la enfermedad. La gente, sea por temor a la misma pandemia o por pobreza, porque en la ciudad ya uno puede traducirlo a pobreza, agarran por los ríos, se suben y suben con las enfermedades. Eso se da. Hubo un caso que me contó una compañera que trabaja en Bolivia con SEJA, donde un grupo de indígenas hicieron un show bastante persuasivo de aquí no dejamos entrar a nadie con armas y todo, pero resulta que los mismos muchachos que eran excelentes guerreros prometedores, también son muy buenos pescadores y cazadores, y capturaron por esos días mucho pescado, yo creo, o cacería, y necesitaban acceso al mercado, y no dejaban entrar a nadie otra vez a la comunidad, pero ellos sí iban a la cabecera municipal a vender su cacería, y volvían con el COVID, y entonces apareció entre los SEJA. Se dan pequeñas contradicciones de ese tipo. Sobre el tema de indígenas en las ciudades. Ese es interesante. El caso brasileño es muy preocupante porque la oficina encargada especialmente de la salud indígena en Brasil, el CESAI, decidió que indígenas en la ciudad no son indígenas ya, sino blancos, y no proveen para nada ni cerca la suficiencia de servicios médicos. Y por eso se ve que, por ejemplo, en Manaos, la población indígena, que es grande, está vuelta a nada. Es decir, tiene uno de los peores casos de infección y muerte en la Amazonía. Bueno, yo me siento un poquito incómodo hablando de números, pero me preguntaba si ustedes los tenían. Jovita, ¿cuánta gente infectada hay entre los pueblos indígenas en Centroamérica o en tu zona? Mira, como no existe una desagregación de datos como para determinar cantidad de personas indígenas o no, digamos que estén infectadas, por lo menos en Guatemala no lo hay, pero sí está rozando como por los 11,000 casos en Guatemala. En estos últimos días ha habido una aceleración, un incremento de los casos. Estamos recién entrando al pico de contagio en donde se han triplicado estos casos. Pero yo quería comentar con lo que Guillermo decías de los indígenas volviendo a la ciudad también en Guatemala, el panorama de los compañeros y compañeras deportados de Estados Unidos. Que al principio de la pandemia ingresaron así como de forma múltiple vuelos de deportación de Estados Unidos, en donde pues venían varias personas ya con síntomas del COVID y ante eso, digamos, la respuesta
de algunas comunidades, principalmente, digamos que varias personas que venían deportadas son del altiplano occidental de Guatemala, de donde yo soy, y donde la organización comunitaria es bastante fuerte en el territorio. Y entonces, efectivamente, se habilitaron espacios para que los compañeras que venían en vuelos de deportación pudieran pasar su cuarentena para ellos estar resguardados, pero al mismo tiempo para resguardar a la familia y a la comunidad. Y en digamos, esa experiencia fue bastante importante para frenar el tema de contagios en el interior. Efectivamente, hoy por hoy Ciudad de Guatemala es el departamento que tiene más contagios. Existen en el interior, pero las medidas, y estas no son medidas del gobierno, sino son medidas de las comunidades para resguardarse, han sido bastante efectivas. E incluso se han como hecho públicas las actas comunitarias en donde se prohíbe por todos los medios, porque este también es otro tema, excluir, discriminar, exponer a las personas que estén sufriendo del COVID dentro del territorio, y más bien se insta a apoyar, y pues hay todo un círculo de apoyo, digamos, a partir de estas personas, tanto las que están guardando cuarentena como aquellas que fueron diagnosticadas. Entonces, digamos, más que números, en cuanto a tu pregunta, resaltar más bien los mecanismos que las comunidades están realizando, un poco en diálogo con lo que decía Guillermo, que ha pasado en algunos casos peruanos. En el altiplano occidental de Guatemala sí se ha vuelto como una medida y como un mecanismo de las comunidades para protegerse y proteger pues a sus integrantes, ¿no? Y tomando en cuenta incluso con la situación de, bueno, el hermano o la hermana migrante ha estado en Estados Unidos trabajando por y para su familia, para salir adelante, pues en ese tono, y hoy es el momento, nosotros también tenemos que apoyarlo, digamos, no lo podemos excluir y dejarlo fuera de la comunidad. Tiene que venir, pero pues le damos las medidas necesarias. Yo creo que eso ha sido bastante exitoso, y pues creo que va en el marco, nosotros pues, yo soy abogada, ¿no? Y lo veo en el marco de los derechos humanos y del resguardo de la vida y de la dignidad de las personas. Joite, una preocupación que hemos expresado en la Amazonía es la falta de personal médico preparado para lidiar con gente enferma. En muchos casos, en las mismas comunidades hay promotores de salud, gente con algo de entrenamiento en enfermería, pero específicamente para lidiar con una enfermedad como COVID a nivel pandémico, la idea que tenemos es que no hay suficiente preparación médica ni materiales, desde máscaras en adelante. ¿Cómo encaja, cómo encuadra eso con lo que estás viendo en Guatemala? Bueno, yo creo que esto va en sintonía con todos los países, tanto Guatemala como Honduras. Recientemente estaba hablando con compañeros de Honduras, de El Salvador. La situación es bastante complicada. Para el caso de Guatemala, ni siquiera contamos con médicos. O sea, se está iniciando un proceso de contratación de médicos, o médicos que empezaron a trabajar en los 5 hospitales de campaña que todavía se están terminando de armar, digamos, a estas alturas de la pandemia, que empezaron a trabajar sin un contrato, y que posteriormente varios hicieron huelga o paralizaron labores en algún momento, porque pues no se contaba con contratos y con remuneraciones dignas también para el personal médico, ni tampoco con los insumos necesarios para que no fueran contagiados. Hasta hoy día, un alto porcentaje de médicos, ahora no recuerdo el número, ya están contagiados, digamos, toda el área intensiva, de médicos del área intensiva del hospital que estaba trabajando más fuertemente esto, todos están contagiados, y bueno, entonces la atención termina siendo precaria por la falta de materiales y la falta de personal médico adecuado, ¿verdad? Y por supuesto que la falta de protección para estos médicos, para el personal médico en la atención del COVID. Y yo creo que eso pues es una constante, ¿no?, en todos nuestros países.
Y Guillermo, la preparación médica de presencia médica, insumos médicos en comunidades andinas. Bueno, lo que está pasando, una cosa que hay que mencionar es que la enfermedad, la pandemia se ha expandido muy rápidamente en las tierras bajas, ¿no es cierto? En la costa, en la Amazonía, hemos visto hospitales colapsados en el norte del país, en Iquitos, pero en las zonas altas parece ser que la altura tiene algo que ver, hay cuestiones que se están investigando, que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa, pero efectivamente hay un patrón muy claro que en las tierras altas la enfermedad está avanzando, pero mucho más lentamente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver definitivamente con algún tipo de factor ambiental, tiene que ver en casos como en Cajamarca, quizás con las rondas campesinas, que esta es una zona del norte del Perú que no es tan alta, ¿no? Cajamarca está a 2.700 metros, no es como el sur del Perú, que las ciudades están a 3.500, más alto inclusive. Pero bueno, entonces tenemos esta expansión lenta, que también puede ser un problema porque puede dar una ilusión falsa de seguridad, ¿no? Igual hay muertos, igual la curva sigue subiendo, entonces nos enfrentamos a hospitales y a servicios de salud que durante mucho tiempo, décadas, a pesar de tener al mismo tiempo un crecimiento económico muy bueno, no han recibido la inversión que debían haber recibido, ¿no? Entonces es un sistema de salud estatal muy precario, no necesariamente hay implementos necesarios que se necesiten, y hablando ya más específicamente de espacios rurales, no hay pues los hospitales están en las ciudades, entonces si hay casos graves hay que derivar a estas personas a la ciudad, y ahora con la reapertura de la economía en un contexto en que la pandemia sigue subiendo, no necesariamente eso va a frenar la propagación, ¿no? Sino que va a ser probablemente muy contraproducente en contextos donde la fase de la pandemia está en claro y lenta subida, ¿no? En los Andes. Entonces, en ciertas zonas del país estamos viendo que comienza a bajar, pero ese no es el caso de los Andes. Justamente, ¿por qué? Porque la propagación está siendo mucho más lenta, que eso es algo bueno en sí mismo porque da más tiempo para preparar las cosas, pero no vemos tampoco que haya cambios radicales en cómo están instalados los servicios de salud, ¿no? En particular para las zonas rurales. Vale. Bueno, tenemos una pregunta del público. Erika León Angulo está preguntando: buenas tardes, la cuestión de la autoidentificación, el registro, los números y canales de contacto con pueblos indígenas parece inexistente en el Estado estructural, y en este contexto, ¿qué instituciones y a través de qué plataformas hay comunicación con miembros de comunidades? Creo que ahí es donde está la pregunta. ¿Qué instituciones y a través de qué plataformas hay comunicación con miembros de las comunidades para sensibilización, abastecimiento, etcétera? ¿Qué papel están jugando las organizaciones indígenas y campesinas? También se han desbordado. ¿Qué estrategias tienen? Yo puedo empezar a responder a esa pregunta, y tiene que ver con la segunda tarea que nos pusieron de Latin American Studies Association. Una compañera mía, pues les cuento una historia. Yo en marzo vi que esto era una pandemia, que no había nada más que hacer, y que en la sociedad de antropólogos de las tierras bajas suramericanas teníamos que hacer algo. Y yo creé un grupo que se llama el Salsa COVID-19. Yo lo creé y ya ese grupo despegó por sí solo y están produciendo información en cantidades, y tenemos un sitio web de Salsa que les puede mostrar una cantidad de artículos y todo eso. Lo maneja la directora de ese grupo de trabajo, es Daniela Peluso, de la Universidad de Kent en Canterbury, en Gran Bretaña. Y Daniela estaba compartiendo conmigo una tesis interesante, y ella opina que no se está aprovechando lo suficiente en la Panamazonía las federaciones indígenas mismas como medio privilegiado
para sensibilización, es decir, para llevar la información a las comunidades indígenas y para ser un intermediario entre el Estado y las poblaciones locales. Obviamente habría imperfecciones. Como toda organización, se generan clases sociales, puede haber problemas. No obstante, Daniela, que es la que está al tanto de esto para Salsa, es nuestra experta, dice que están haciendo una labor excelente en diferentes partes y se han generado grupos interesantes. En Pucallpa, un grupo que se llama Matico, que diseñan formas de reaccionar. Esa creatividad de la que hablaba Jovita ahorita, es en esos contextos que se le encuentra. Bueno, me pregunto si tengo algo más aquí de federaciones. Sí, fuera de que hacen un trabajo imperfecto, pero superior al de otras instancias. Y ciertamente con una presencia más comprometida que la del Estado. A eso volvemos ahorita. Jovita, ¿qué le podría responder a Erika León Angulo? Bueno, decirle que yo creo que en el caso de Guatemala, el papel de las autoridades indígenas, que es como un poco diferente que como en el sur y con las federaciones, acá es de una forma más territorial, digamos, ubicados en diferentes partes del territorio, pero digamos, voy a hablar, por ejemplo, de dos autoridades indígenas, la de mi pueblo, que es la Junta de Alcaldes de los 48 cantones. ¿Cómo se pudo establecer que, digamos, un mercado grande, digamos, del departamento, que se centra un solo día a la semana para abastecer a todas las comunidades, se pudo dividir en 48 mercados para establecer uno en cada comunidad, con el objeto de llevar a las comunidades el abastecimiento de los productos que no puedan obtenerse dentro de la comunidad. Todo ese esfuerzo y toda esa organización está siendo liderada por autoridades comunitarias, llevando los turnos, apoyando a las personas de la tercera edad para que no salgan. Hay una figura que le llaman dentro de la organización que son los alguaciles, quienes, digamos, quienes son los que llevan las comunicaciones entre la comunidad. Ahora han tomado como un papel de apoyar a las personas de la tercera edad que no pueden salir porque están en situación de riesgo, les hacen sus compras, se las llevan a su casa. Entonces, creo que eso ha sido un papel fundamental. Y otra situación también es la Municipalidad Indígena de Sololá, que es una autoridad indígena con más de 200 años de existencia en el país y pues son un precedente importante en el tema de justicia indígena. Y en el establecimiento de estas medidas de confinamiento, pues en Guatemala se ha establecido el toque de queda, en donde a partir de cierta hora, pues no podemos estar en locomoción, pero definitivamente las circunstancias socioeconómicas, históricas del país, pues hacen que muchas personas pues estén fuera de su casa, ¿no? Por necesidades, y algunas volviendo de su trabajo o volviendo del campo, fueron aprendidas por la policía y de forma brutal, o sea, de una manera condenable. Y entonces sale esta autoridad indígena y dice, bueno, ya que van a haber de este tipo de casos, nosotros podemos conocerlos desde la justicia indígena y saber por qué la persona estaba afuera y ayudarle y protegerle con medidas a su familia para que ya no tenga necesidad de salir. Pero la medida no es encarcelarlo por no cumplir el toque de queda. La medida es apoyarlo para ver cómo ya no sale de su casa o si sale, que regrese a su hora y tome sus medidas y la autoridad indígena se va a encargar de eso. Entonces, ese nivel, digamos, de quitarle el papel al sistema punitivo, de buscar la seguridad en términos muy ficticios, digamos, en el marco de los toques de queda, lo han asumido estas autoridades comunitarias, diciendo, nosotros vamos a resolver si esto pasa, ya que está haciendo en nuestro territorio, pues nosotros lo arreglamos. Y eso ha ayudado mucho a, digamos, mayor seguridad, orden, control dentro de las comunidades en ese tema. Entonces yo cuento, digamos, estas dos experiencias que me parecen bastante fuertes. Por supuesto que es un reto bastante grande para las autoridades que lo están haciendo definitivamente ad honorem, sin ningún reconocimiento, pero cuentan con todo el respaldo comunal y eso creo que es importante reconocerlo
porque a partir de ahí las disposiciones de una autoridad comunitaria tienen muchísimo más fuerza que incluso una disposición presidencial. Entonces, el papel que están jugando, al menos en Guatemala, me parece que es bastante fuerte y muy retador también para otros espacios. Guillermo. Sí, yo creo que habría que ver dos niveles, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el gremio de los agricultores, que incluye a los agricultores, a las familias agricultoras que cultivan para el mercado, que es Conveagro, ha estado desde un inicio de la pandemia tratando de llamar la atención del Ejecutivo, pidiendo que se declare en emergencia el agro. Entonces, desde este gremio hay una actividad muy fuerte. Ahora, otra cosa es que el gobierno no parece percibir la gravedad de la situación y de lo que se viene, como lo que les comentaba antes, ¿no? En la Amazonía ha habido la reacción del Estado con un decreto legislativo, fue 2 meses después de que comenzó el estado de emergencia. O sea, 2 meses después de la cuarentena, de declarar cuarentena, recién salió un decreto legislativo y no ha incluido a AIDESEP, por ejemplo, que es una federación importantísima, y la misma federación ha dicho claramente que esta ha sido una norma tardía, muy general, sin una estrategia clara, sin consulta con los pueblos indígenas ni las organizaciones, y que ellos no tienen mucho que decir allí, ¿no? Entonces, vemos que no hay una articulación con las organizaciones que podrían ayudar a canalizar a los esfuerzos del Estado, y vemos un Estado que también, como decía Jovita, está pensando en términos urbanos y no está pensando en términos de la realidad rural. El bono rural solo ha podido cobrarlo hasta ahora el 50% de las familias a las que está destinado. Las otras familias, muchas quizás ni se han enterado que tienen el bono porque no acceden a Internet y tienen que desplazarse para llegar al Banco de la Nación. Y bueno, en comparación, el bono urbano lo ha cobrado el 92% de beneficiarios. Ahora, a nivel más local hay experiencias como la que menciona Jovita. Las rondas campesinas en la zona de la Sierra Norte del Perú han sido muy importantes y están siendo muy importantes en el control del orden y en un tipo de ejercer autoridad que es mucho más legítima visto desde las mismas poblaciones. Y a nivel local, las comunidades campesinas, bueno, y la ventaja también de las redes es que tienen un sistema de red, ¿no? O sea, no son instituciones aisladas, sino una organización arborescente en que tienen coordinación provincial e inclusive regional. Ahora, en el caso de las comunidades campesinas también esto está sucediendo, pero esto sí es a un nivel mucho más local. Cada comunidad es independiente y las comunidades campesinas tienen una larga tradición de organización en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de crisis, las comunidades que parecían así como que no pasaba nada, que toda la organización comunitaria parecía muy, muy frágil, de pronto se articula y se organiza y responde al reto. Entonces yo estoy seguro que hay muchas de estas respuestas a nivel local que están articulándose con municipios distritales y provinciales que han recibido financiamiento para entregar, por ejemplo, alimentos, pero esta gestión a nivel local del municipio, provincial y distrital que han recibido fondos estatales, fondos del gobierno central, es pues muy heterogénea, ¿no? Hay casos en que se ha hecho bien el asunto, pero hay otros casos muy claros, no solo de ineficiencia y fallas en la gestión, como por ejemplo un municipio en Trompeteros, en Loreto, que los empleados del municipio han ido a repartir alimentos a comunidades rurales amazónicas y cuando han vuelto y se han hecho las pruebas, había como 11 personas que estaban infectadas. O sea, la misma autoridad expandiendo la pandemia, ¿no? Ahora, también hay muchos otros casos de municipios en los que hay clara corrupción, ¿no? Claros casos de corrupción en que la comida y los fondos estatales que van para las poblaciones más necesitadas terminan siendo apropiadas por gente que no necesita con esa urgencia esa ayuda. De pronto, Guillermo, estaba acordándome de una noticia que leí hace poco, no sé, sería en Pucallpa, tal vez, donde las comunidades estaban cuidándose mucho, que inclusive sus propias parientes que estaban lejos, pedirles quédense por fuera mientras tanto, pero el sistema burocrático exigía el reemplazo de agentes de policías
cada tanto tiempo. Entonces no podían recibir a su propia gente, pero les tocaba aceptar que agentes de la policía foráneos entraran a sus comunidades a reemplazar a los que ya estaban allí. Es Pucallpa, ¿no? ¿O no está? No, no, además los policías han estado muy, muy expuestos. Hay muchos policías que han muerto ya porque la misma policía en el Perú, y eso es realmente escandaloso, ha comprado a través de arreglos, o sea, de corrupción al más alto nivel, implementos que no servían. Y los policías de a pie, que son los que efectivamente están a cargo del orden en la calle, están expuestos, ¿no? Están expuestos a la infección y muchos a la muerte. Qué tristeza. Sí, lo mismo para Guatemala, es la misma situación para los policías. Un tema que me gustaría abordar brevemente tiene que ver con esto de organizaciones internacionales, individuos que quieran contribuir para aliviar el sufrimiento en comunidades indígenas. El tema ese de las federaciones, mi amiga decía que qué tan bueno pues que hay gente haciendo campañitas de financiación, levantando fondos para pagar tal cosa, para enviarle insumos a tal comunidad, pero le parecía mucho menos eficaz como sistema que, de nuevo, utilizar una cosa estructural local como las federaciones. ¿Qué opinan ustedes de esa visión? Como de a nivel individual, gente como yo, digamos, haciendo ¿cómo se llama eso? Una campaña de financiación. ¿Ustedes han pensado en el tema? Sí, y de hecho creo que se está dando, digamos, en Guatemala, desde la iniciativa privada. De hecho, se han planteado varias iniciativas para, digamos, el financiamiento de todo este proceso para responder a la pandemia, digamos, y esa también es una situación bastante difícil en el país, ya que básicamente todo desde el principio está a base de donaciones de empresas privadas y que posteriormente reciben contratos del Estado también, ¿no? Para corresponder a estas donaciones. Entonces, que ya como en la compra de medicamento o en la compra de insumos, son estas empresas las que son seleccionadas para las compras, digamos. Entonces, también hay una correspondencia y también tenemos que hablar de ese tipo de situaciones. Pero también por el otro lado hay entidades de derechos humanos que están trabajando sobre todo en campañas para la soberanía alimentaria, para el apoyo de salud, digamos, de comunidades que se están realizando. Pues yo creo que las iniciativas están bien, sin embargo, desde un punto de vista de los derechos, esta es una responsabilidad de Estado y el Estado tendría que tener las capacidades de responder ante las circunstancias que se están viviendo. Efectivamente, son bien recibidas las donaciones o los aportes, pero no podemos permitir que estas organizaciones o personas suplan una responsabilidad estatal, una responsabilidad y un compromiso que tiene el Estado en el marco no solo de los derechos humanos, sino en el marco de el Estado de forma institucional, ¿no? Como la persona que debe de ser y responder a sus habitantes. Entonces, yo lo vería desde esos dos puntos de vista. Nosotros tuvimos en Salsa, nosotros tenemos un listserv donde le llega un correo electrónico a todo el mundo para discutir temas amazónicos, y tuvimos un debate muy interesante hace como un mes y pico sobre una de estas campañas grandes de acción y financiación. Esta la inició un fotógrafo muy cosmopolita, muy famoso, se llama Sebastián Salgado, brasileño, pero lo firmó Mario Vargas Llosa, Brad Pitt, cuanta criatura hermosa produzca Hollywood firmó eso, pidiéndole al gobierno brasilero defender a los indígenas. Y sobre todo pues a los indígenas en estado de aislamiento, grupitos pequeños que no quieren tener contacto con la sociedad mayor. Y el debate se centró en si
esto era realmente una cosa buena, un proyecto de estos, porque el argumento crítico era que perpetraba una noción de los indígenas como pueblos por fuera de la historia, como si todos fueran, o lo más importante, pues, o la representación más importante del indigenismo era el indígena en Guayuco que caza con cerbatana y que vive en el monte. Y pues parte de la crítica era que esto constituía una negación del carácter histórico de los pueblos indígenas. Y a lo que me refiero es que los indígenas son participantes en la historia, producen historia, están ahí, los involucra la historia, no son como un organismo hermoso aislado en la selva que hay que proteger, sino que son actores. Y que la misma insistencia de esta campaña de financiación y del mensaje en que son un pueblito divino que vive a la manera de sus ancestros hace miles de años, es una negación más de la historia. Yo creo que esa también es una discusión jurídica entre lo que nosotros hemos planteado como abogados de derechos humanos y las comunidades son objeto de derecho o sujeto de derecho. Y efectivamente, si somos sujeto de derecho, entonces somos sujetos de nuestra propia causa y entendemos, digamos, lo que es el engrandecer a nuestro pueblo o lo que no es, digamos, o sea, las circunstancias reales y las condiciones concretas en las que se viven. Entonces, pasar un poco por eso, digamos, lo que se considera, si eres sujeto o eres objeto, digamos, objeto sobre el que se puede decidir qué es lo mejor para ti, o si soy un sujeto que puedo decidir desde mí, de forma colectiva, en el caso de las comunidades, lo que queremos, digamos, nuestro horizonte, nuestra libre determinación. Sí. La gran ironía es que los pueblos... Dale. La gran ironía es que estos pueblos aislados los pintan como gente purísima que ha vivido así a la manera de sus ancestros desde hace miles de años, que son como representaciones, versiones de los ancestros de la humanidad entera, que eran cazadores recolectores, ¿no? Y el argumento que tenemos los amazonólogos, Guillermo tiene familiaridad con este argumento, es estos son pueblos que definitivamente han estado participando en interacciones históricas y que muy probablemente fueron sujetos políticos que tomaron una decisión hace 70, 100, 150, 200 años, de que no querían seguir aguantándose la esclavitud, el abuso, las enfermedades y las pandemias que traían las sociedades de afuera y decidieron desaparecer en el monte por un tiempo. Son absolutamente producto de esa misma historia de colonización y de explotación. Guillermo, ¿tendrías algo que añadir ahí? Bueno, yo creo que sí, o sea, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y yo creo que deja muy claro la invisibilización de los sectores indígenas, sean andinos, sean amazónicos. En muchos casos, lo que tú mencionas es una exotización, ¿no es cierto? Este estereotipo, pero en la acción del Estado lo que yo veo más bien es como si no existiera, como si no, o sea, no existen, son invisibles, no hay una preocupación y es una expresión obviamente, lo que mismo que tú dices, un proceso histórico que lo que está mostrando es una exclusión estructural, ¿no? Sí. Es muy, muy evidente. Sí. En el caso de Brasil, bastante aleve. En el caso de Brasil, teníamos un país, yo no sé ustedes, cuando a mí me educaron, me acuerdo, yo me fui para Escocia por allá en el 1996 a hacer mi doctorado, me descrestaban los brasileros lo bien preparados que estaban y el apoyo gubernamental a los asuntos indígenas, a la preparación de indígenas, a la preparación de estudiosos sobre temas indígenas y al desarrollo de sistemas sólidos para pensar temas indígenas y comprometerse con lo indígena. El FUNAI, por ejemplo, tenía unos mecanismos de contacto con grupos indígenas en estado de aislamiento espectacular. Eran los expertos en el mundo y era una organización del Estado supremamente bien financiada. Y en este momento
les quitaron todas sus finanzas, desarticularon su burocracia, cambiaron los líderes y ya FUNAI es una sombra patética de la organización efectiva que solía ser. Sí, bueno. ¿Qué más temas necesitamos tratar sobre presencia y ausencia del Estado? Bueno, yo quiero poner un tema que es bastante fuerte, por lo menos en Guatemala, que es el tema de la militarización. Creo que lo hemos planteado de forma rápida, digamos, con la presencia policíaca en territorios, pero definitivamente en Guatemala ahorita hay un proceso expansivo de militarización en territorios indígenas, situaciones que ni siquiera en la guerra se habían visto, la presencia de tanto militar en territorio indígena, con la excusa de el tema de salud o el establecimiento de cordones sanitarios. Esa es una situación que nos preocupa. Y por el otro lado, el aumento, digamos, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, en Guatemala, en 3 municipios, hay un estado de sitio, digamos, de militarización total del territorio, un nivel de represión, el asesinato de personas, la criminalización de las personas, de los dirigentes indígenas que están en contra de proyectos extractivos o de monocultivos, es algo que no ha cesado en Guatemala en tiempo de pandemia. Entonces, yo creo que esa es una situación bastante difícil y es un reto bastante grande para quienes acompañamos a comunidades, digamos, desde diversos espacios, en mi caso desde lo legal, responder, digamos, a las necesidades de las comunidades en medio de esta pandemia y el riesgo en el que se está poniendo a las personas, no solo por el hecho de la criminalización de su lucha, de su vida comunitaria, sino por el hecho de privarlos de libertad en medio de esta pandemia, sabiendo que no hay condiciones. Si no hay condiciones en los hospitales, en los centros de privación de libertad, hay muchísimo menos. Entonces, esa es una situación bastante latente en Guatemala y que yo quería ponerlo, no quería dejarlo pasar. Sí. Recalca para mí algo que dijiste muy al principio de cuando iniciamos la conversación, de no tener muchos datos desagregados, pero ese tema es uno de esos que uno ve diferencias en las situaciones de los pueblos indígenas. El Estado, qué tipo de presencia tiene, qué ambiciones tiene respecto a los territorios indígenas. Sí. Yo añadiría una cosita, bueno, o sea, hay todo esto, yo creo que lo que está pasando en Guatemala no pasa allí solamente, acá tenemos también esta persecución a defensores de los territorios indígenas. Ahora, no tengo datos si eso está ocurriendo también en este contexto de la pandemia, pero quería brevemente también mencionar el asunto de la educación en espacios rurales, ¿no? Tenemos una estrategia estatal que ha virtualizado todo, pero en el espacio rural en muchos espacios no hay internet, ¿no? Y no hay equipos para acceder a eso. Entonces, el Estado ha puesto una estrategia que tiene que ver con radios y con televisión, pero igualmente hay muchas limitaciones allí y muchos niños están quedando excluidos en espacios rurales de acudir a la escuela. O hay esto de que se van hasta ahí arriba, el cerro, ahí donde llega la señal, tratando de captar la señal para tener su clase, ¿no? Entonces, situaciones dramáticas que muestran la fragilidad del Estado para brindar este derecho básico que es el de la educación, y también anuncios como tratar de abrir nuevamente la educación presencial en zonas rurales donde no haya casos y donde los profesores vivan allí y en la provincia haya menos de 10 casos. Pero esos cada vez están habiendo menos espacios. En Cajamarca y en Puno, por ejemplo, no hay ni una provincia que cumpla con ese requisito. Entonces, este anuncio de que el 1 de julio iba a comenzar la educación formal presencial en las escuelas públicas, en espacios rurales, probablemente no sea posible en gran parte de los Andes porque la epidemia está avanzando, lentamente, pero está avanzando. Gente, acabo de ver una nota de nuestra organizadora. Resulta que ustedes son unos conversadores excelentes. Entonces, como que nos estamos excediendo. Tenemos un minuto para despedirnos con alguna conclusión, un mensaje edificante. Jovita, te lo dejo. Bueno, agradecer, nada de presión. agradecer el espacio a
Alasa, por invitarnos. Qué gusto conocerles, aunque sea de forma virtual, y poder conversar con ustedes. Yo creo que las circunstancias que están viviendo las comunidades son difíciles, pero insisto, como al principio, creo que las comunidades están teniendo la fuerza organizativa para sobrepasar estas situaciones, de vivir su vida plenamente, y también a quienes indígenas nos ha tocado venirnos a la ciudad, del campo a la ciudad, nos está haciendo repensar nuestras maneras de vida, nuestras formas de producción de nuestros alimentos, la forma de responder a nuestra salud. Bueno, creo que son muchas preguntas que nos quedan en el tintero, pero creo que también desde las comunidades nos están entonces dando el reto a la ciudad de cómo responder a esto, porque las comunidades lo están haciendo, yo creo, al menos en Guatemala, de forma muy buena y con mucha fuerza. Entonces, un abrazo para ambos. Gracias, Jovita. Guillermo, tu despedida. Igualmente, muchas gracias a Laza y un gusto conocerlos también. Yo creo que, tal como Jovita ha mencionado, aplica muy bien para los Andes. Yo creo que la última defensa de las poblaciones andinas frente a esta situación es la organización comunitaria, sea a través de rondas campesinas, sea a través de comunidades campesinas, y yo creo que hay una larga historia en los Andes de fortaleza de esta organización en momentos de contextos difíciles, en momentos de crisis, y si alguna nota positiva podemos dar es, yo creo que esta organización es un capital que está allí y es una herramienta que sin duda la están usando estas comunidades en estos momentos difíciles. Muchas gracias. Gracias. Yo me despido con un mensaje de nuevo historicista, de que no hay que pensar en los pueblos indígenas como algo del pasado o en peligro de extinción y nada así. Los grupos indígenas son pueblos vivos, fuertes, creativos, como nos dijo Jovita. Van a seguir con nosotros, somos nosotros también. Sí, con frecuencia están en situaciones de desigualdad estructural que le puede ser a leves, y el COVID-19, oígame, como estoy de anglófono, el COVID-19 está teniendo un impacto bastante fuerte sobre ellos, desafortunadamente. Seguimos todos haciendo fuerza por ellos. Un último detalle, si quieren saber sobre COVID-19 en la Amazonía en particular, pueden buscar en la sitio web de Salsa, buscan Salsa TPT, y hay un botón en la página de Salsa TPT que se llama COVID-19. Nos encantaría que nos visitaran. Muchas gracias a Guillermo y a Jovita, y los dejamos aquí por hoy. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta